Bueno, el día de hoy vamos a resolver el área y perímetro de un polígono regular. Comenzamos con la primera. Bueno, la primera nos dice que tenemos que hallar el perímetro y el área de la figura de este polígono irregular. Entonces nos damos cuenta que es este. Entonces decimos, pero ¿cómo lo hallamos? Tenemos que tener en cuenta que para hallar el área necesitamos base por altura. ¿Qué damos acá? Pues de que acá, ¿qué altura podemos sacar? Tenemos los lados, aquí, aquí, acá, pero no tenemos la altura. Entonces vamos y en guías pasadas ya habíamos trabajado lo que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces ese es el que ahorita nos va a ayudar, que es para hallar la altura. Entonces no sacamos la figura completa, sino un pedacito. El pedacito que más completo esté, pues igual ambos tienen el mismo lado, así que pues no importa cuál. Entonces cogemos ese pedacito, pero el teorema de Pitágoras me dice que él funciona pero es un triángulo. Entonces ahí pensamos, hicimos, pues esto pues no es un triángulo evidentemente. Entonces sacamos el triángulo y esa de aquí donde saca este, partimos acá pues para poder tener el triángulo. ¿Qué pasa? ¿Por qué B1? Como la misma fórmula nos dice C2 al cuadrado más B2 al cuadrado más A al cuadrado más B2 al cuadrado, entonces necesitamos una B. Entonces acá ponemos el número 1 y pues el número de acá pues es el de acá también, que es el de lado, que es 3,16. Entonces cambiamos y ponemos los números de la fórmula. Entonces el lado A es 3,16 al cuadrado más 1 al cuadrado. Resolvemos, acá nos da el resultado y sumamos y acá nos da. Y acá pues para poderlo pasar al resultado original, pues sabemos que nos da raíz. Para quitar el cuadrado necesitamos una raíz cuadrada. Entonces ponemos raíz cuadrada, resolvemos y eliminamos cuadrado con cuadrado y nos da un resultado de que la altura es igual a 3,31. Ahora teniendo teorema de Pitágoras pasamos al área. En el área pues la fórmula siempre ha sido la misma, que es base por altura sobre 2. Pero pues en esta, como en guías pasadas, vamos a utilizar la guía que nos dice, la fórmula que nos dice que es A, que el área es igual a base mayor por más base menor sobre 2 por altura. Entonces, pues teniendo en cuenta, y nos vamos a guiar siempre de este cuadrito, nos dice que la base mayor es 5 y la base menor es 3. Entonces cambiamos por altura y ya tenemos la altura sobre 2. Resolvemos, aquí resolvemos la arriba, después esto pues para que nos den los resultados mejores. Después resolvemos acá la fracción y aquí pasa a multiplicar por la altura. Aquí tenemos que tener algo en cuenta, y es que el 13,24 es el área de solo una figurita, sería el área de esta. Pero como son dos figuras, pues los multiplicamos por 2 y nos da un área total de 26,48 del polígono irregular. Pero también vamos a tener en cuenta el perímetro. El perímetro si no es nada difícil de sacar porque es la suma de todos sus lados. Entonces pues acá está, que es 5 más 3,16, que se repite 4 veces, más 5. Y nos da un resultado de 22,64. Así resolvemos el primero. El primero pues es un poquito difícil. Ya pasamos al segundo, que nos dice que determine cuál de los dos triángulos es el más grande. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces primero que todo, pues como yo lo resolví fue que yo pues dije, pues primero voy a ver si por todos sus lados pues puedo hallar una comparación o algo, pero luego me di cuenta que pues el otro esto pues tenía lados como más pequeños, entonces dije pues no. Pero sin embargo, como resolví el lado de acá, el lado que está G, que sería IH, bueno, pues utilicé la ley de coseno, que me dice, que la fórmula me dice de que pues los lados que tenga pues los elevo al cuadrado. Mire, acá está 2 al cuadrado más 7 al cuadrado, que son los mismos que están acá. Lo resto en menos 2, lo multiplico por los lados, que es 4 por 7, y lo multiplico por el coseno del ángulo, que es un ángulo rectángulo de 90.
Y todo esto pues lo pongo a raíz cuadrada, le quito su raíz cuadrada y me da un resultado de 8. Y con esto pues ya vamos a determinar cuál de los estos vamos a determinar el área, teniendo en cuenta que para el triángulo rectángulo siempre nos dice, la fórmula nos dice que el área siempre la vamos a hallar con base por altura sobre 2. Entonces cambiamos base por altura, pues tenemos la base que es 7 y la altura que es 4 y las tapas más 2 y nos da un resultado de 14, pero como nos dice que para ver cuál es el más grande, pues pasamos al otro. Este lo analizamos de una forma un poquito más diferente porque no es un triángulo rectángulo, sino es un triángulo escaleno. Y este nos da una fórmula distinta en el que nos dice que la suma de todos sus lados la tenemos que dividir en 2 y ese resultado lo tenemos que abrir con raíz cuadrada y tenemos que restarlo con cada uno de los lados, pues para que nos dé el resultado. Entonces eso es lo que hacemos, aquí lo vemos, sumamos sus lados, después lo dividimos en 2 y ahí nos da el resultado. Después pasamos y acá está la fórmula, escribo las fórmulas para que no se me olviden, y después lo reemplazamos y nos da un resultado de 14,0066. Entonces aquí determinamos que el triángulo más grande es el B, que sería el segundo, que es escaleno, porque este me dio 14 cerrado, pero este sí me dio 14,0066. Bueno, ya para el tercer punto es más de analizar. Fue un poquito difícil, pero entonces para que nos quedara mucho más fácil, entonces lo que buscamos fue la solución. Listo, si nos dan decímetros, entonces nosotros cambiamos metros a decímetros. Acá hicimos las conversiones y los multiplicamos, que los pasamos como largo por ancho, entonces tenían 300 decímetros por 200 decímetros, un total de 60.000 decímetros cuadrados. Entonces aquí los dos datos, como nos dice el enunciado, nos dice que hay dos caminos, pues acá hay dos caminos, entonces sacamos, listo, los datos del primer camino, pues vamos a escoger un camino que va a tener los 8 decímetros y el otro camino que va a tener los 7 decímetros. También para sacar el área lo que vamos a hacer es largo por ancho. Entonces el área del primer camino es 2.400 decímetros cuadrados. El área del segundo camino es 1.400 decímetros cuadrados, porque pues utilizamos ya las conversiones ahí para que no nos quede difícil al final. Entonces sumamos el área de esos dos caminos, que nos da 3.800 decímetros cuadrados, y ya aquí después, como nos dice que tenemos que calcular el área de todo el lote, pues ya calculando el área de los dos caminos, pues ya podemos hacer entonces, como teníamos un área de lote inicial, que era esta, pues entonces le vamos a restar el área de los dos caminos, que es este que nos da acá, y nos da un resultado en decímetros cuadrados. ¿Qué hacemos? Los pasamos de decímetros a metros y esto se nos da como respuesta que el área del lote es de 5,62 metros cuadrados. Gracias.